Enarbolando la bandera de la libertad de prensa, el periodismo se ha convertido en una suerte de espacio publicitario aprovechado por los dueños de los medios de comunicación para difundir mensajes de su interés. El primer principio general del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España establece que el periodista actuará siempre manteniendo los principios de profesionalidad y ética. El segundo sostiene que el primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad. La profesionalidad y la ética son cualidades cada vez más difíciles de reconocer en el periodismo ordinario. En cuanto a la verdad, hace más de 50 años, en la comedia La pícara soltera, se dijo aquella famosa frase: no dejes que la verdad te estropee un buen reportaje. Y tristemente, medio siglo después goza de absoluta actualidad. Bienvenidos a Rebus Sic Stantibus. Hola a todos, nace en este momento Rebus Sixtantibus, un proyecto que compartimos Irene Brotón, Sergio Sánchez y Esteban Nieto, todos ellos abogados surgidos de la Universidad de Alicante, que es el lugar en el que nos conocimos hace ya un tiempo. Y se trata de un proyecto con el que pretendemos acercarnos a distintos temas que pueden ser de interés general, lo cual tampoco podemos prometer, y en definitiva pasar un rato agradable intercambiando opiniones y análisis. Así que sin más dilación, doy la bienvenida a mis compañeros. Hola Irene. Hola, ¿qué tal? Hola Sergio. Hola, buenas Germán, ¿qué tal? Por fin sale a la luz el primer capítulo, ¿qué tanto ha costado? Vamos a ver qué tal se nos da. Hola Esteban. Hola, buenas tardes. A ver si esta idea que surgió con el estado de alarma y el confinamiento, pues podemos mantenerla en un futuro. Bueno, hoy el tema que nos ocupa es la libertad de prensa y esto se debe a una disputa entre personajes públicos que ha tenido lugar en los últimos días. Así que Sergio, tú que por lo que hemos estado hablando de récord pareces ser más puesto al día en este asunto, ¿nos puedes hacer una breve síntesis de lo que ha pasado? El domingo a media mañana las redes sociales estaban que echaban humo porque Pablo Echenique, integrante de Unidas Podemos, había puesto un tuit en el que criticaba a Vicente Vallés, periodista de Tres Media, que en los últimos tiempos se ha convertido en un azote del gobierno y concretamente de Unidas Podemos y sus integrantes. En este tuit, Pablo Echenique echaba por tierra las afirmaciones que Vicente Vallés hacía sobre el partido y sobre el gobierno, indicando que la información que prestaba este periodista no era veraz y se sometía al partido a un atosigamiento constante. Vale, y si esa información no era veraz, ¿tiene derecho Vicente Vallés a darla o no tiene derecho? A ver, la libertad de expresión, o en este caso la libertad de información, queda amparada en el artículo 20 de la Constitución española, siendo esto un derecho fundamental. Pero no hay que olvidar que este derecho fundamental no es ilimitado. Y no lo es porque el mismo no puede vulnerar el derecho a la intimidad, el derecho al honor, ni a la propia imagen, así como ninguno de los derechos reconocidos en el título primero de la Constitución. Por ello entiendo que no es posible ofrecer una información o no debería ser permisible dejar que los periodistas nos informen falsamente o a través de bulos o informaciones no contrastadas, ya que este riesgo o este derecho de información puede verse comprometido. Vale, en este aspecto entonces el periodista como periodista, cuando se ampara en su libertad de expresión, se ciñe igual que el resto de la ciudadanía a la posible vulneración al derecho al honor con base en el Código Civil y en el Código Penal. Claro, recientemente, con posterioridad al tuit de Pablo Echenique, salía a la luz una noticia que pasó desapercibida porque los medios quieren que pase desapercibida, y es que el Tribunal Supremo había confirmado la sentencia a Hernán Terç, periodista de corte conservador, por haber vulnerado el derecho al honor del difunto abuelo de Pablo Iglesias, por un contenido que publicó en el diario ABC en el año 2016, titulado El abuelo de Pablo. En este artículo, el periodista de corte conservador no constató los hechos y asumió públicamente
la certeza acerca de la participación del abuelo del presidente en el asesinato del marqués de San Fernando y de su cuñado. El Tribunal Supremo determinó que no existía, que estos hechos no han sido reales, no han sido constatados y por lo tanto no podía el condenado ampararse en la libertad de expresión para ofrecer esta información que no era veraz, siendo condenado a indemnizar a los familiares en la cuantía de 12.000 euros. Vale, y entonces, en relación a este derecho a la libertad de expresión, libertad de información que hemos hablado del artículo 20 de la Constitución, Esteban, ¿cómo se relacionan entre sí? O sea, ¿cómo se sujeta un individuo en base a si es periodista a un derecho o a otro? Yo creo que la línea siempre es difícil cuando un periodista tiene muchas, sobre todo en televisión o en radio, o tiene muchas horas de emisión, distinguir su opinión de su información, ¿no? Pero sí que la sentencia del Tribunal Constitucional 105 de 1983 delimitaba claramente lo que es libertad de expresión de información. O sea, hay jurisprudencia que está delimitando eso. Sí, lo delimitaba diciendo que por un lado, la libertad de expresión sería la libertad de pensamiento, la libertad ideológica que puede tener cada uno, unos de izquierdas, unos de derechas, unos de centro, la libertad de expresión o de opinión sobre un tema o sobre un hecho concreto que ocurre, mientras que el otro, el derecho de información, es la información, el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos a recibir la información y los periodistas que se dedican a ello profesionalmente a comunicárnosla, ¿vale? Entonces, el Tribunal Constitucional sí que lo ha matizado y ha venido a decir que la comunicación, el derecho a comunicación que la Constitución protege en el artículo 20 es la que transmite información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública. Entonces, ahí también incluye el matiz de que tiene que ser algo que sea relevantemente público, que tenga interés para la mayoría de las personas, o un interés general, aunque sea parcial para una minoría, pero que sea relevante para ellos, pero siempre habla de la veracidad. Vale, por entonces... eso si sí, somos en objetivos... en este caso es una opinión. No sé si o sea, la veracidad no creo que la sepa ni el mismo Vicente Vallés si lo que está diciendo es veraz. Es una opinión sobre, o sea, ni siquiera es Sí. información sobre unos hechos o sobre, vamos, yo Yo creo entiendo que que dijo era una opinión, no era información. hay hechos que son objetivos, ¿no? Cuando hay unas elecciones y cada partido saca un número de votos y saca unos escaños, eso es objetivo. El partido Eso es información. El PSOE es información. Luego, dependiendo de cada ideología, de cada periódico, de cada televisión, de cada cadena, van a interpretar esos datos de una manera diferente. ¿Vale? Eso es opinión, ¿no? Es que con base en esto que está diciendo Esteban, justamente, de la tendencia política del periodista que informa y de la distinción de la información y la opinión, precisamente el Código Deontológico Europeo de la profesión periodística dice textualmente que el periodista establecerá siempre una clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que puedan ser opiniones, y además dice que en su ejercicio no está obligado a ser neutral, o sea, puede tener su opinión particular, lo que sí que... Pero diferenciándolo, mi sensación es que eso se ha perdido, o sea, que al final un periodista hoy esté en el medio que esté, en televisión ni te cuento, ¿no? Pero en general, en prensa escrita, opina o da información de manera mezclada y esa práctica que exige su propio código deontológico se ha perdido de distinguir si es información u opinión. Sí, hay muy pocos medios. Yo, personalmente, yo soy consumidor, soy oyente de la SER, escucho por las mañanas los informativos de la SER, y Àngels Barceló sí que lo diferencia claramente. Ella hace su informativo. A las 9 de la mañana en punto mete su cuña de su opinión sobre la noticia más relevante que ella llega a extraer y ves claramente que es su opinión porque ella lo dice, termina eso, vuelve a informar y ya luego empieza una tertulia política en la que todos los invitados hablan y opinan sobre la actualidad política, ¿no? Entonces ahí sí que se ve claramente la diferencia entre lo que es opinión y lo que es información. Sí, Sergio. A ver, lo importante no solo es diferenciar entre información y opinión, es tener claro que la opinión también puede ser constitutiva de una infracción.
decir, no toda opinión en Claro, prensa pero o no en de, no, radio... la opinión tiene la misma protección que la información, que el derecho a la información. La opinión yo creo que el respaldo que tiene la opinión es el de la libertad de expresión, no el de la libertad de prensa, que yo creo que son cosas diferentes. Claro, pero se recogen en el mismo artículo de la Constitución. Ambos están protegidos como derechos fundamentales. No Sí, obstante, ambos pueden ser vulnerados y ser vulnerador de otros derechos. Es decir, claro. esos derechos de esa información o opinión pueden causar una ofensa a otro perjudicado por el mero hecho de que en un espacio como puede ser el prime time de Antena 3 a las 9 de la noche con el informativo de Matías Prats, dirija una acusación o una opinión contra Pedro Sánchez o Pablo Iglesias y lo vean 3 millones de espectadores. Esa opinión, evidentemente, puede conculcar el derecho al honor de estos integrantes. Es decir, lo que tenemos que tener claro siempre es que estas informaciones tienen que ser veraces. Estas opiniones tienen que quedar respaldadas. Tú puedes tener una opinión, pero esa opinión no puede ofender o no puede contraindicar algo legal como puede ser la formación de un partido o como puede ser la actitud de estos respecto a la situación actual. Sí, Germán. En relación... Bueno, perdón, Germán. No, habla Esteban. Porque en relación a lo que decía Sergio, me ha venido retomando lo que decía antes de la sentencia Germán Terz, que decías que se había condenado a indemnizar. Mi pregunta es, ¿se le condenó también a rectificar? Eso, uno. Y dos, ¿cómo son las rectificaciones en los medios? ¿Es también en portada a primera página o la rectificación está al lado de Yo los tengo anuncios? un caso cercano que la condena fue, además estaba en prisión, la condena, una parte de la condena era que tenía que publicar todos los días un tuit con el contenido de la sentencia. Porque en ese caso supongo, Irene, Sí, que se había cometido en Twitter. Habría tenido lugar en sí, Twitter. Lo que dice Esteban, en creo que prensa sí. escrita yo creo que suele ser, tendría que cerciorarme, pero creo que es algo así como en un espacio similar al que se publicó la noticia falsa. Creo que es una cosa así. O sea, si fue en portada, probablemente sea en portada, si es una página central y del mismo tamaño más o menos. Que tenga la misma visibilidad. Me suena. Sí, a mí también me suena eso, pero luego las artimañas de cómo Sí, se lo ponen produce en un trocito pequeño del periódico donde no se vea esa y rectificación, sí. Claro, luego Y igual quería decir, sí, que a raíz, como otro dato jurídico, que la Ley Orgánica 2 de 1984 dispone que toda persona tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan directamente, que considere inexactos y cuya divulgación puede causarle un perjuicio. Cuando estaba hablando Sergio de la diferencia entre libertad de información y libertad de expresión, me pregunto yo si, o sea, causa el mismo daño que un periodista diga algo en Twitter donde se da por supuesto que es una opinión personal, a que en un informativo se diga, por ejemplo, que un partido político se ha financiado ilegalmente, que un personaje público ha recibido dinero de donde no correspondía o que incluso que ha cometido un delito que realmente puede no haber cometido. ¿Es la repercusión la misma? No, bajo ninguna manera. Es decir, la repercusión es totalmente distinta, ya que la información se presume que es veraz. Es decir, para la mayoría de la sociedad, cuando están viendo los informativos, se presume que el presentador está contando una noticia transparente y se deja llevar por lo que está contando este presentador. sí. Evidentemente, esto con los años ha venido cambiando Eso quería y apuntar. con gran parte de la sociedad se da cuenta que según la cadena que esté viendo, la noticia es no radicalmente, pero sí que con matices bastante importantes, diferente a la noticia que puede verse en otra canal. Entonces sí que se puede determinar sin lugar a dudas de que la libertad de información cuando se vulnera un derecho fundamental es mucho más dañina
que lo que puede ser una libertad de opinión expresada en las redes sociales, que sigue siendo mal, sigue estando mal, pero la libertad de información es algo que debe preservarse, vamos, absolutamente. Entonces, si estamos distinguiendo en función de la cadena, con lo cual entiendo que lo hemos llevado a la televisión, pero yo creo que se puede extender a cualquier tipo de medio comunicativo. Si decimos que dependiendo de la cadena que difunda una noticia, la información es veraz o puede tener una tendencia, ¿hasta qué punto? Porque en estos días también Pérez Reverte, que le gusta meterse mucho en todo este tipo de fregados, ha hablado de la Venezuela de Maduro, de la Rusia soviética, incluso la España de Franco, supongo que para disimular, y ha dicho que son ejemplos de ese proceso en el que se censura la libertad periodística y que sin periodistas libres no hay democracia real, sino ciudadanos indefensos. ¿Hasta qué punto es positiva los medios de comunicación privados? Yo creo que el problema viene cuando el medio de comunicación empieza a ser un negocio. Entonces, pero es que un medio de comunicación privado es un negocio. Un medio de comunicación privado es una empresa privada que necesita sacar rendimiento económico para poder subsistir. Sí, la cuestión donde yo iba, cuando empieza a hacer un negocio, que hace negocio de la no información. Es decir, cuando el negocio, la cadena, la emisora, el periódico, hace negocio no de informar y vender a sus periódicos o tener su parroquia a la que dirige su información. Cuando no es neutral, quiere decir, cuando claramente se posiciona y... No, pero puede tener un ideario, un periódico puede tener un ideario y dirigirse a su parroquia y hacer solamente negocio de vender, yo qué sé, 100.000 periódicos al día. Pero entiendo que lo que apunta Esteban, que yo comparto la opinión, es cuando se centra en rentabilizar o sea, al margen de que la noticia sea veraz o no lo sea. O sea, simplemente sacar rendimiento económico a lo que sea. Pero es la tendencia habitual de cualquier gran medio de comunicación privado. Claro, si a mí me renta decir que Pablo Iglesias le ha robado la tarjeta de memoria a no sé quién porque tenía un interés, o si a mí me renta decir que todas las mujeres alrededor de Pablo Iglesias que políticamente alcanzan algo es porque tienen una relación con él, a mí me renta y vendo más periódicos con eso. Es que claramente vas a recibir más visitas y tu periódico o tu cadena va a recibir muchas más visitas y vas a generar más audiencia porque eso es morboso, que al final dejas a un lado la información y te centras únicamente en crear contenido que la gente quiera consumir de forma masiva. Me gusta eso que acabas de decir, en crear contenido. Entonces, ya nos vamos a una plataforma como YouTube, que te crea contenido, o este podcast, estamos creando contenido, o informar. Entonces ahí volvemos otra vez a esa historia entre como cebo traen a lo mejor noticias que no son realmente, quiero decir, que no son realmente información, sino que están totalmente manipuladas para que la gente la visite, para que atraiga y para que la gente al final, o sea, que sea un cebo, que la gente vaya, da igual la información, da igual el contenido, lo que quieren es flujo de visitas. A raíz de lo que comentaba Irene sobre la información o los datos que se daban en los periódicos o en los medios de comunicación, surgió a mediados de la crisis del coronavirus una noticia en el que el periódico El Mundo decía que según la mitad de los alemanes el gobierno había gestionado mal la crisis del coronavirus. Ese era el titular del artículo. Una vez que ya introducías dentro del artículo, desarrollaba más a fondo que un estudio hecho por un instituto de Alemania, no decía en ningún momento cuál, bajo una encuesta de 3.000 personas, sí, lo vi. Había determinado que el 47% indicaba que el gobierno de España lo había hecho mal. Vamos a ver, el 47% de esas 3.000 personas no llegan a 1.500. Publicar un artículo con el título "La mitad de los alemanes creen que el gobierno ha hecho mal o ha gestionado mal
la crisis del coronavirus, induce a error. Y esta inducción es una inducción a propósito. Porque de esa noticia se hicieron eco los grandes medios de comunicación en España, los que tenían interés en difundir este mensaje, pero volvemos a caer aquí. O sea, ¿por qué se hacen eco? Al final, porque otro de los principios del periodismo, que es contrastar la información, se lo han saltado. Un primer medio de comunicación publica esto, el resto publica esa misma noticia, bien porque no lo han contrastado, bien porque les interesa. Pero entonces, manteniéndome en el tema de los medios de comunicación privados, ¿qué opinamos de ellos? O sea, ¿pensamos que son positivos? Porque yo sé que es una opinión muy controvertida el decir no, me opongo y no me gustan los medios de comunicación privados. A mí no es que me gusten especialmente los grandes medios de comunicación, los que ocupan las pantallas de televisión, que son al final los que crean opinión, porque son creadores de opinión. Pero cuando estos grandes medios de comunicación se saltan todos estos principios de los que hemos ido hablando, ¿quién los persigue y cómo se persiguen? Y sobre todo, ¿debemos perseguirlos? Yo creo que individualmente es muy complicado. Quiero decir, el agraviado es muy complicado, porque muchas veces esta generación de opinión es a nivel general. Entonces, no hay nadie en sí agraviado que pueda ir frente a ellos, como decíamos, cuando se da una publicación o se emite alguna información que no es veraz, que te ataca y que vulnera algún derecho tuyo. Entonces, yo creo que es muy, muy complicado. Yo creo que hay, no sé cómo decirlo exactamente, pero distintas profesiones en las que ponerla en medio de manos privadas no aporta nada positivo, porque no es bueno que... No es que no sea bueno que se extraiga rendimiento económico de ellas. Bueno, en algunas, como la educación o la sanidad, está claro. O sea, poder poner la sanidad o la educación en manos privadas para mí es un error en todo caso. Pero el periodismo, cuando permites eso, que se rentabilice económicamente, sea por lo que sea, alguno puede optar por rentabilizarlo a partir de reportajes interesantes y grandes trabajos de investigación. Pero al final se crean eso. El problema es cuando se incurre en esto que hablamos, ¿no? Que estamos todo el tiempo con la libertad de expresión, libertad de información, y que parece que no se puede perseguir de ninguna manera. Y evidentemente todos esos medios tienen una repercusión en la sociedad enorme. Hemos visto que Podemos, por ejemplo, ha crecido en los resultados electorales a partir de tener horas de televisión. Antes de que empezara Pablo Iglesias en El gato al agua, que yo creo que lo llevaban un poco como monigote para burlarse de él, lo que pasa es que le salió fatal la jugada, no existía... Bueno, en ese momento no existía literalmente Podemos, no estaba creado, pero si luego no le llegan a dar horas de televisión, Podemos no llega a donde está, igual que Vox, ¿no? A Ciudadanos lo puso arriba a la televisión y lo bajó a la televisión para darle su sitio a Vox. Sí, no, yo quería decir que yo no veo, o sea, lo que decías tú de la privatización de los medios de comunicación, yo no considero que sea negativo. O sea, quiero decir, yo pienso que cuanto más medios y más diversidad, mejor. Pero que siempre tiene que primar el servicio público de lo que es la información. Quiero decir, sí, vamos a ver, me estoy quedando un poco estancada. Lo que quiero decir es que las noticias de Antena 3 o las noticias de La Sexta, por encima de todo, es un servicio público. Quiero decir, tienen que informar y deben ser neutrales independientemente de que sean una cadena privada. Entiendo. No sé si se está entendiendo lo que quiero decir. Sí, pero ahí la cuestión viene también como cuando Vicente Vallés se levanta de la mesa de informativos, se va a la pantalla y hace una estadística de estimación de voto de los partidos. Y no pone a Podemos. Y sale el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Cuando uno de esos partidos claramente ahí se está vulnerando. Si es un servicio público, claro, y no informas de uno de los partidos, se está vulnerando el servicio público. Uno de los partidos que forma parte del gobierno. Vale, pero entonces claro, entendemos que esto es un bulo. Cuando se hace eso, se está creando un bulo. Cuando se pero eso no quiere decir que la privatización de ciertos medios sea, quiero decir, que todo tenga que ser no, para una herramienta del Estado. Para mí
cuanto más medios y más diversidad, mejor. Sí, yo también lo creo, que cuanto Si más estuvieran medios- todos los medios de comunicación controlados por el gobierno y por las administraciones, al final sería pues un folleto del gobierno y de lo que... No, no, del que gobierno si del hay, mundo. Pero es si que no hay tiene un por qué único ser... no medio ti- de comunicación, estamos en Corea del Norte. Es que no Claro. tiene por qué Vale, ser... un único. no Y tiene- censura y todo lo que no sea a favor del gobierno, pues no lo... Pero que sea público no significa que tenga que ser a favor del gobierno. O sea, igual que habría una independencia del Poder Judicial, o que debería haberlo, porque es otro tema para Pero hablas otro de público podcast. como por sí. ejemplo lo fue Telemadrid, No, pero es que yo hablo de... Telemadrid o Canal Now, que eran canales, se supone, públicos, con subvenciones públicas y que estaban totalmente politizados y que, bueno, y Canal Now que era un a dedo de gente a favor del gobierno. Vale, pero entonces, Pero el si problema- decimos... Habla, Esteban, perdona. Sí, no iba a decir que el problema de único en medios de comunicación, perdón, el subconsciente me ha fallado. El problema de público en medios de comunicación es único, porque no van a haber 3 canales de televisión pública, no van a haber 3 Entonces periódicos hablaríamos de públicos, derroche y 3 y de- radio. y- Efectivamente, el problema de medios de comunicación y público es que solo hay uno. Pero ¿por qué derroche? ¿Por qué derroche? O sea, si existe Telecinco... No, porque habría duplicidad y en un sistema, Claro. el Pero- sistema público se tiende ¿Para a qué la quieres 5 concentración, no a 6 la canales? duplicidad. ¿Para qué quieres 6 canales? Públicos. Para... Un canal y pues, No, Claro. no sé. para que haya diversidad. O sea, ahora No. con el tema de los Smart TV y todo eso es más fácil poder elegir. Ahora veo un documental, ahora veo noticias, ahora veo un debate deportivo o un debate político. Pero si nos fuéramos para hacerlo más sencillo, 15 o 20 años atrás, donde eso no existía, para que uno pudiera elegir. No entiendo por qué habláis de que hay derroche. ¿Por qué existe 4 en Telecinco y Antena 3? Sobre todo porque son rentables económicamente. Entonces, Sí. si tú tienes... Y porque cuat- no la tiene que sufragar el Estado, Pero es si que, no... es que eso produce ingresos. O sea, por ejemplo, el fútbol que compra todos los años Movistar Plus, los derechos de televisión, invierte un dineral. ¿Por qué invierte un dineral Movistar Plus en emitir el Pero fútbol? ¿no es acaso entonces la publicidad una forma de privatización? Al final, tú cuando compras, puede serlo como te sometes a la publicidad, si te sometes a la empresa que estás publicitando. Ahora, cuando una empresa de ropa, de zapatillas, de hardware, de lavadoras, te ponga un anuncio, si el medio, en este caso que nombra el fútbol, ¿no? Compras los derechos televisivos. Si en vez de emitir el Real Madrid-Barcelona en Canal Plus, lo emite Televisión Española, ¿no va a ser rentable eso para Televisión Española? Desde luego que sí, y si tienes 4 cadenas de televisión, puede ser más rentable que si tienes uno. Has dicho tú, Irene, del problema de cuando los pones a dedo. No los pongas a dedo, haz una oposición y que periodistas opositen para trabajar en la televisión No, pero pública. si eso teóricamente está súper bien, pero que luego en la práctica lo que se ha visto es otra cosa. Dime, Sergio. Lo que no hay que olvidar es que todo esto, los intereses son de las grandes empresas. Son las grandes empresas las que manejan todos estos cotarros. Es decir, Claro. nos hacen discutir, nos hacen cuestionarnos si sería ideal que existiera una televisión pública, solo una, varias. Evidentemente ellos tienen el poder y lo utilizan a su interés. Es Pero- decir, creo que Germán querías comentar antes sobre una polémica sobre unas portadas en unos periódicos. Claro, una práctica que desde mi punto de vista, no sé, cambió la historia del periodismo, no porque la práctica no estuviera existiendo, sino porque es evidente. Fue en 2015, en enero de 2015, que Banco Santander compró las portadas de, no sé si fueron los 7 grandes medios de tirada nacional. Puso, pues eso, la portada, en vez de la noticia del día, en vez de que debería ocupar una portada, era algo de unas becas de pymes, creo que era, la verdad es que no recuerdo sobre qué, del Banco Santander. Desde mi punto de vista, una barbaridad. No debería estar ni permitido. Pues eso, que al final son medios privados y están a la venta. Y si viene Banco Santander y me ofrece, no sé qué burrada ofrecería para comprar la portada y me lo paga, pues escucha, yo te dejo la portada. Y como soy un medio privado, yo hago con mi medio lo que creo oportuno. Y en este caso pues supongo que Ahí. sería muy rentable. Ahí está el problema, que entonces nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que nos está contando ese medio privado, a quién pertenece esa idea. Es decir, a su dueño. Y su dueño tendrá un carácter político que el resto de otras entidades o de otras televisiones no tendrá.
y se va a dedicar a atacar, a menospreciar, a bombardear y a formar noticias de dudosa credibilidad para la gente que sepa o que se informe de manera adicional a lo que está contando ese medio, pero no para la mayoría de la sociedad que se cree lo que está contando el presentador de Antena 3 o el presentador de Telecinco. Pues ese es el problema, que la gente tiene que saber, quiero decir, que ya no hay nadie neutro, que ya no hay nadie que diga las cosas tal y como, quiero decir, que tenga credibilidad, que al final están vendidos al periódico, que al final está vendido al que compra la publicidad o al que tal o al que manda, que al final que es el que pone el dinero. Pero quién puede frenar eso? El Estado. El Estado es el que puede, el único que tiene la capacidad para... No, yo creo que eso es infrenable. Es que eso, y más ahora en los tiempos que corren, con las redes sociales y con tal medios digitales, eso es imposible. El Estado no puede controlar absolutamente todo. No, todo no lo puede controlar, pero es que ¿Y aparte crees que se va a poder frenar? la palabra Ahora controlar... con los medios digitales, ¿tú te crees que se puede frenar eso? Que el Pero no gobierno se- podría... Es No que se de hecho trata de las fake controlar. news... Sí, yo que iba a decir que de hecho las fake news empiezan sobre todo con el auge de las redes sociales y los medios sociales e internet. Claro, ¿Por qué? pero... Por no. la gratuidad de difundir ese mensaje, esa noticia. Antes era mucho más caro. Sin embargo, nos indignamos cuando se anuncia la persecución de bulos, ¿no? Al final nos volvemos locos porque se anuncie que se van a perseguir injurias. Cosa lo que cual- nunca entendí cuando la pandemia se volvieron locos porque el general de la Guardia Civil dijo que se iban a perseguir los bulos en un momento Bueno, no, en el que pero, lo único pero que no, hacía pero falta porque era lo que información. dijo era... Bueno, es que dijo que iba a controlar las críticas hacia el gobierno y algo así. No O sé, la- en, la en un interpretación. primer momento puede que, no voy a decir la palabra que se equivocara porque parece que estoy siendo tendencioso, pero puede que dijera algo y me suena que después hubo una rectificación y que es a donde va Esteban y que sobre esa propia rectificación la ciudadanía se indignara cuando es algo que entiendo que viene recogido en el Código Penal y que no hace falta ni decirlo. No, manifestar... No. Al fin y al cabo son injurias en muchos de los casos. ¿No? Y Claro que que venimos sí, a decir lo que decíamos al principio, que la Constitución recoge el derecho a la información y a la libertad de expresión y tenemos que diferenciar. Y en ese caso la información debe ser veraz. Punto. Entonces, si por lo que escucho en el programa no somos partidarios de oponernos a la diversidad de medios de comunicación, ¿qué podemos hacer para frenar las fake news? A ver, yo creo que los principales somos la sociedad. Utilizo ahí el plural inclusivo, aunque no me incluyo, porque la cuestión es chequear, coger una noticia, ver la fuente, ver qué tipo de información incluye. Hemos llegado hasta el punto que mi padre recibe una noticia por WhatsApp y me pregunta, Esteban, ¿esto es verdad? O sea, como estamos en el momento de la inmediación, todo el mundo tiene un smartphone en la mano, todo el mundo le llega exceso de información a veces. Y hasta el punto es que digo que mi padre con 60 años tenga que preguntarme a mí Pero si ya, la noticia ya que es acaba un de llegar punto, es real o no. ya es un punto muy positivo y una suerte que tenéis en vuestra familia si tu padre, que por lo que sea no sabe si la información es veraz o no sabe contrastarla, tenga la cautela de preguntarlo y no creérsela, pero no sé a nivel general si la sociedad por sí misma está preparada para hacer frente a los fake news. Bueno, a nivel general o a nivel, como ha dicho, no particular, como el padre de Esteban, existen diversas asociaciones o entidades, por decirlo de alguna manera, que se dedican a desmascarar o hacer realidad o confirmar o desconfirmar, desmentir estos bulos. Que son El medios Neutral- también. Sí, son medios también. Neutral, Maldita, se nutre de personas independientes que lo que hacen es verificar que lo que se está indicando por algún operador, ya sea en una red social o en un medio informativo, es real. Es real constatando la noticia, indicando qué parte puede tener de verdad incluso, o qué parte no tiene de verdad. No todas las noticias son 100% verídicas y eso también es necesario conocerlo. En una noticia que no es 100% verídica, pueden incluir aspectos esenciales para determinados colectivos que pueden verse vulnerados si no se presta atención a los matices.
estas empresas se encargan, o estas entidades se encargan de indicar o de chequear la veracidad de estas noticias. Y con la tendencia que está tomando el periodismo, donde casi es más fácil encontrar una noticia falsa que una verdadera, ¿no deberían replantearse los colegios de periodistas cómo actuar frente a estas prácticas? Porque parece que se han quedado en los 80 y que si bien se han deteriorado en muchas prácticas, como puede ser la existencia de los fake news que hemos hablado, el clickbait, sin embargo, a la hora de tomar algún tipo de represalia, los colegios de periodismo no han hecho absolutamente nada y nos inunda la información falsa, claro. Y yo no sé si es por falta de legislación, al contrario que nos pasa a nosotros con el colegio de abogados, que hay un En eso estaba sistema pensando. en el que se puede, si algún abogado incurre en alguna falta por falta de diligencia del trabajo, por incumplir el código deontológico, hay cualquier tipo de sanción si esos colegios no... Y también el corporativismo que pueden tener entre ellos. Claro, el problema es que para la colegiación de los abogados es un requisito obligatorio y para los periodistas no. Bueno, Los pues a periodistas lo mejor no- ahí no podría estar tienen- la solución. ahí podría estar la solución que a la vez evitaría o podría evitar el intrusismo de personas que no son periodistas. Ya, pero entonces acabaría la televisión española como la conocemos. Igual matamos dos pájaros de un tiro, ¿eh? Igual Pues matamos sí. dos pájaros. Es que ahí ya nos vamos a otro tema con el intrusismo profesional y en este caso no creo que el problema sean los que no son periodistas. Creo que el No, problema... pero no. al final, por ejemplo, en el caso de la televisión, al final uno no solo está por la información, está por el entretenimiento, por el debate político, y ahí no, el que va, vamos, no creo que sea requisito que sea periodista. Depende. Yo creo En que el debate político debería ser o periodista o político, O y bien político. diferenciado. Y bien diferenciado. Hombre, yo creo que al final, depende de lo que se esté debatiendo, pues el perfil de una persona u otra puede enriquecer el debate. Quiero decir, puede llevar un investigador o un catedrático, quiero decir, no. Sí, Sí, es cierto. Estamos hablando de la especialización. yo Otra cosa es que llevemos a, bueno, pero es que estamos hablando de otros canales, cualquiera que sale de un programa de un reality y tal, pero eso es otro tipo de televisión y otro tipo de... sí, pero ahí no se pretende informar. Sí, no, Claro, bueno, no es entretenimiento. Sí, Bueno. verdad, yo creo que en una tertulia política sí que cabe cualquier tipo de persona, porque a todos nos afecta la política. Cualquier activista. Pues sí. Sí, no, está cualquiera. claro que al final... bueno, De porque ahí sí, pero tampoco la tiene que información estar... sí que me parece que como profesión liberal, si todos tenemos que pasar por el aro de tener una colegiación para estar controlados, médicos, dentistas, enfermeros, abogados, arquitectos, pues a lo mejor el periodismo se lo debe de plantear ahora que le surgen estos problemas, que entiendo yo que a médicos, abogados, arquitectos, no quiero nombrar a ningún diputado de Vox, han tenido estos problemas de intrusismo. Perfecto, pues con esta pullita que nos deja Esteban, si os parece bien, despedimos el programa. Creo que no ha ido todo lo mal que podía haber ido y que nos hemos ganado el derecho de una segunda oportunidad que espero que sea muy pronto. Muchas gracias, Sergio, Irene y Esteban. Esteban creo que quiere hacer un apunte más Muchas todavía. gracias. Sí, quiero decir una última cosa. En tercero de la ESO, cuando llegué al instituto, me tocó de optativa prensa. Ahí lo dejo. Ah, yo también tenía una que era prensa y habilidades sociales o algo así se llamaba. Y lo daba una... Cuidado que el La epílogo suspendí. puede ser más larga que la despedida. Sí, sí. Suspendí prensa y tuve que ir en septiembre para recuperar. Pues esta es Una tu optativa revancha, ¿cómo, Esteban. cómo coño suspendes una optativa? De cuarto, de Eso- tercero de la ESO. Esteban, Yo tío. creo que fue la hostia que me pegué en el instituto porque yo venía del colegio. Y ahí, pero ahí hay cosas que a lo ¿Tercero mejor de la ahora... ESO? ¿En tercero de la ESO? Sí, yo hice hasta segundo Hombre, de la ESO en tercero el de la colegio. ESO... Pero... Ah, vale. Claro, yo hice hasta segundo de la ESO en el colegio y ya pasé a tercero. Estuviste Pero es que la protegido. optativa de prensa yo no la elegí. Yo elegí informática y todas estas que hay antes de prensa. Me tocó prensa, pero sí que aprendí una cosa que a lo mejor a algunos periodistas se lo ha olvidado. Las 7 W del periodismo. ¿Cuáles El son? qué, el dónde, el cuándo, el por qué. ¿Cómo? Y me dejo unas cuantas. ¿Cómo? W en inglés. En inglés, claro. Yo no lo estaba entendiendo, menos mal que lo has dicho, Irene, porque yo, bueno, de W no sé por qué El será. what, el who, el when, el how, el when, el why, el what.
Perfecto, pues ahora sí, con este último aporte de Esteban, despedimos el primer episodio de Rebus Sixtantibus. Muchas gracias Sergio, muchas gracias Irene, gracias Esteban. Muchas gracias, A Germán. ti por venir. Nos vemos a la próxima, adiós. Hasta luego.